Vamos a hablar ahora con la titular de Alerta Vida, Rachel Always, que como de costumbre siempre está con nosotros, estuvo este año también. Le deseamos creo que ya está recuperada de una intervención que tuvo, así que gracias Rachel por estar con nosotros. Rachel Always, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas, gracias por el espacio. Rachel Holloway, sí, tuve 3 operaciones en el mes de noviembre. Te estaba escuchando atentamente todo lo que dijiste y lo que contaste acerca de lo de Raúl Martins y bueno, no es la primera modelo que enviada de acá muere en México y relacionada con Raúl Martins. O sea, unos años atrás también murió la que era justamente recepcionista de Anchorena, que era la central donde tenía Martins su lugar. Yo, en mi visión con respecto al tema de Mauricio Macri y Raúl Martins, tengo algunas diferencias con respecto a la denuncia de Lorena, porque Lorena dio una parte de esta historia y yo a Mauricio Macri lo conozco desde que tenía 6 años, es decir, desde el año 71. Y Mauricio Macri, yo le conozco prostíbulos desde antes de que lo conociera a Raúl Martins, entonces yo no creo que le haya financiado solo la campaña, sino que deben ser exclusivamente socios. Y obviamente que sí, que le giraría dinero, pero en el año 1994, Mauricio Macri no era todavía ni siquiera presidente de Boca, porque sí. Es famoso la fotografía en Shampoo con Gabriel Conde, que era el dueño de Shampoo, y el hijo del que fuera presidente de Boca, Conde. Era un directivo de Boca, no llegó a ser presidente, pero era, creo, secretario general. Bueno, Gabriel Conde está condenado en la Argentina por corrupción de menores. Y Mauricio Macri se hizo su fiesta en el local de Gabriel Conde en el año 95, que después fue cerrado justamente por explotación sexual. Pero no solo eso, sino que en el año 2010 Mauricio Macri y Julián Aguada pasaron la luna de miel en México en la casa de Gabriel Conde, y Gabriel Conde es socio de Raúl Martins, ¿Y a Julián Aguada no le daba asco? ¿Le parecía normal eso? No, en la denuncia de Lorena Martins está especificado claramente que tanto como Mauricio como Julián Aguada pedían menores de edad para explotarlas sexualmente en su pasaje por el boliche de Gabriel Conde. A la pelota. O sea que a Julián Aguada no es que le daba asco, y aparte Julián Aguada tuvo varias causas, porque María Juliana Aguada, si se llama Juliana Aguada, María Juliana Aguada es la presidente del grupo Aguada desde el año 94. Cada vez que dicen el hermano de Julián Aguada está procesado por trata, lo lamento, el hermano de Julián Aguada es el gerente, la presidenta es Julián Aguada. Cada vez que Daniel Aguada es procesado por trata, Juliana Aguada es procesada por trata. Y acá todo el mundo se calla la boca. Hace muchos años. Primero porque era la íntima amiga de Zulemita Menem. Entonces se la protegió primero porque era la íntima amiga de Zulemita Menem. Claro. Que en ese momento era una gordita, muy gordita, de rulitos, que se vestía con vestidos con muchos brillos, y que casi todo el mundo la escondía. Estuvo casada 2 meses con un amigo de Zulemita, no le duró nada, y después se metió con el Colorado de Narváez mucho tiempo. Mira. Es más, se dice que la gran pelea política entre Mauricio Macri y Francisco de Narváez es que le virló a Julián Aguada. Durante su relación con Francisco de Narváez, que estaba casado, nace su hija del empresario belga, ningún noble, sino de un empresario de origen belga que vive en Uruguay.
O sea, acá no hay ningún noble en la historia, porque hablan de la hija noble, no hay ningún noble, no es noble, es un belga que vive en Uruguay. Sí, aparte de nobleza, discúlpame Rachel, a la audiencia hay que hay que recordarle a la audiencia esto. Martins, de quien estamos hablando, el proxeneta que está escapado, era el segundo de Jaime Estiuso. Eso hay que recordar a la audiencia. Bueno, por eso te estoy diciendo, pero ahora es Juliana Aguada. Juliana Aguada yo la conocí cuando Zulemita Menem tenía 17 años. O sea, a Macri lo conozco desde que él tiene 6 años más que yo, o sea, desde que él tenía 12 años. Y a Juliana la conocí cuando ella tenía 17. Así que de estos personajes los conozco hace mucho. Y Juliana, por una cuestión de familia, qué sé yo, que esto, que otro, bla, 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 la nombró presidente de su sociedad, donde fue varias veces procesada por trata de personas. Y donde todavía está procesada por trata de personas. Hoy, Juliana Aguada no tiene fueros y está procesada por trata de personas. Y con respecto a Raúl Martins hay un libro muy bueno, justamente de un anti-K, de Daniel Santoro, que se llama Señor Juez, sobre Norberto Yarvide, y donde ha dedicado un capítulo entero directamente a explicar cómo Norberto Yarvide protegió a Raúl Martins para que Raúl Martins no fuera preso. Entonces, bueno, estamos hablando de que se lo empezó a investigar a Raúl Martins a fines de los 80 en los tribunales federales. Hoy por hoy, Raúl Martins tiene una captura internacional que data de más de un año y sin embargo nadie lo encuentra. Esto es el mismo caso del jefe de campaña de María Eugenia Vidal, que también tiene una captura internacional y nadie lo encuentra, el Peque García, por justamente narcotráfico, trata y el asesinato de una chica. Las mismas condiciones, narcotráfico, trata y el asesinato de una chica. El Peque García nadie lo encuentra, captura internacional. Jefe de campaña de María Eugenia Vidal 2015. Raúl Martins es evidentemente, bueno, alguna vez nosotros nos amenazaron cuando nos metimos con el tema de la trata y nos dijeron que la trata era el regalo que le había dado la democracia a los que habían pertenecido a la dictadura. Bueno, no sé si es verdad, pero en este caso se ve claramente. Y el conocimiento personal entre Raúl Martins y Mauricio Macri data de hace muchísimos años. Estamos hablando de un conocimiento que tiene más de 20 años. Más de 20. Rachel, déjame decirle también a la audiencia que Martins fue agente de la CIDE entre 1974 y 1987. El documento oficial de la CIDE dice que él se recibe del curso con un tal Lagomarsino en el año 1976. Es un tío, creo que es tío abuelo de este Lagomarsino famoso ahora. De Diego Lagomarsino, sí. Por lo cual este chico Lagomarsino, que además Diego Lagomarsino empezó a militar en el PRO junto a Mauricio Macri en 1999 y figura como los primeros Estiuso también empieza a trabajar para Mauricio Macri en el año 2009. Año 2009. Y eso podés buscar la información de que Estiuso empieza a trabajar para Mauricio Macri a partir del año 2009. Se da vuelta, bueno, porque bueno, y ahora convenientemente cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, Estiuso estaba con captura internacional y se lo estaba buscando y todos estaban, bueno, cuando venga, qué sé yo, que esto, que otro. Sin embargo vino, algún arreglo hizo y Estiuso no tiene más captura internacional y está libre, ni siquiera está preso. Estaba con captura internacional. Ahora nadie habla de Estiuso, en dónde está Estiuso ni nada por el estilo. Esto en realidad son las cosas que no,
porque es un país que siempre queda con dudas. Acá nunca se supo qué pasó en la AMIA, qué pasó en la Embajada de Israel, qué pasó con el caso Penjerek, qué pasó con la doctora Jubileo. Es el país de las incógnitas, de que nunca se sabe qué pasó con el hijo de Benem, y así es el país de las eternas incógnitas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con el submarino? Es todo es el país del submarino. O sea, yo me acuerdo que el día que desapareció el submarino, yo me metí en Twitter, y todos los medios ahí de Twitter de Chile decían claramente que el submarino había sido derribado por Inglaterra. Ahora dicen, o sea, la información es que supuestamente Rusia sabría que el submarino fue derribado por Inglaterra y que no le están aceptando que haga las investigaciones para sacar los restos del submarino, pero sin más, todo el mes de octubre del 2017, lo pueden ver por esa información oficial, la Argentina conminó a Inglaterra a cesar las acciones bélicas en Malvinas, y posterior a eso mandan un submarino sin armas, sin cohetes, sin torpedos, sin nada, a la zona de restricción y de conflicto. 2 más 2 es 4. Si vos estás diciendo cesen las acciones bélicas y después le mandás a un submarino, pobre chicos, pobre familia, pobre gente. Pero Mauricio Macri debería ser juzgado por haber enviado a un submarino a un área donde había acciones bélicas y sin avisarle a la familia, a los tripulantes ni a nadie qué era lo que iba a hacer y qué era lo que pretendía hacer, porque era un submarino desarmado. Entonces es una vergüenza espantosa. Pero en el caso el tema es cuando yo he hablado con gente de México sobre el tema de Raúl Martins, y hablo de autoridades en México, ojalá que por esto lo puedan meter preso. Y no sé si es bueno a veces que la gente sea extraditada acá, porque ya vemos lo que pasó con Estiuso. Claro, peor. Pero el problema en México que tenían con Raúl Martins es que no encontraban denuncias en México. Claro, esta es la primera vez que aparece algo directamente donde lo nombran a él. Claro. Que lo denuncian a él en México. Exacto. México por un hecho acontecido en México. Exacto. Porque que estaba denunciado en México, estaba denunciado ampliamente y con pedidos de extradición muchísimos. El tema era que se lo denunciara por un hecho acontecido en México, aunque a la recepcionista que tenían en Chorena, él, la mandaron a México y la asesinaron. ¿Y quién la asesinó? Cirón, fue él que la mandó a México. O sea, le hicieron callar la boca. Porque en el supuesto negocio swinger de Anchorena era donde tenía la caja fuerte, donde manejaba la caja más fuerte, digamos, en dinero, en cantidad de dinero de todos los prostíbulos. Ahora está en la calle Chacabuco, a 2 cuadras de la Casa Rosada. Ahí tiene la central. Ahí exactamente tiene la central. Nosotros le hicimos un par de scratches, les importa poco y nada. En la puerta podés ver a la noche las luces rosas y blancas y las figuras supuestamente femeninas y qué sé yo, y a un policía que han puesto de custodia del prostíbulo. Le dije, ¿cómo pueden estar acá ustedes custodiando esto? Bueno, son las cosas que suceden. Está ahí nomás, o sea, la central de Raúl Martins en Argentina, hasta 2 cuadras de la Rosada. Terrible. Esa es la ubicación. Entonces estamos hablando de un nivel de protección que no tiene límites. O sea, además de todo esto, hoy por hoy, la causa de la denuncia que hizo Lorena hace ya 8 años, ¿no? Y hay que decir que acá en la Argentina, un país indecente, indecoroso y de todas formas, no sé cómo decirlo, inconsciente, votó a un presidente con 6 expedientes relacionados con trata de explotación sexual. 6 expedientes relacionados con trata de explotación sexual. Da vergüenza
ajena, porque en un momento una mujer de Uruguay me dijo, hagan una marcha como la de una menos, para que Macri no llegue a presidente si es proxeneta. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que está tan polarizado todo, y la gente que lo vota a Macri ni siquiera sabe quién es, o no se quieren acordar de cuando echó a los obreros de Sebel con la escopeta en la mano y les iba tirando tiros de fuego, no de goma, sino de balas de metal, cuando echó a los empleados de Sebel. La gente no se quiere acordar de quién es Mauricio Macri, solamente dicen no, porque el padre era malo, Franco. A ver, el que fue con Martínez de Oz a fundar Malviva junto a Trump y Cacciatore fue Mauricio Macri en 1980. Trump es fundada por José Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía de Videla, Osvaldo Cacciatore, genocida, condenado a perpetua, Donald Trump y Mauricio Macri. Malviva, mantenga limpia Buenos Aires, que dicen que esa empresa fue usada y fundada para trasladar los cuerpos de los desaparecidos. Y en estas condiciones estamos. Ese es el presidente que tenemos. Nunca se investigó la función de Malviva, porque Malviva había sido fundada por Mauricio Macri, Osvaldo Cacciatore, genocida, Donald Trump y después se hace el enemigo de Trump cuando es su socio. Entonces, bueno, la gente tiene que empezar a despabilarse y preguntarse qué pasó cuando este chico en el 1980 se toma un avión con Osvaldo Cacciatore y Martínez de Oz a Nueva York a hacer negocio con Donald Trump y funda una empresa para supuestamente trasladar basura y se sospechó siempre de que Malviva era los camiones y todo lo demás para trasladar los desaparecidos. Yo cada vez que veo los containers de basura por la capital federal, digo, ahí puede haber una persona. De hecho, hubo una persona en el caso de Ángeles Rawson. Cuando fue el caso de Ángeles Rawson, un empleado del SEMSE dijo, acá llegan 2 a 3 cadáveres por día. Bueno, entonces, ¿por qué se permiten ese tipo de cosas, ese tipo de containers? Siempre seguimos en la nube nebulosa de acá, no sabemos nada, no sabemos quién llegó ni cómo llegó. Cuando la gente canta que Mauricio Macri es la dictadura, Mauricio Macri es la dictadura, porque fue socio de un genocida como Osvaldo Cacciatore, porque hacía los negocios y fue socio con José Alfredo Martínez de Oz, y porque el hijo de José Alfredo Martínez de Oz es ahora funcionario de este gobierno. Entonces Mauricio Macri es la dictadura. Y el Plan Cóndor 1 necesitó de militares para completarse. Y el Plan Cóndor 2, que se está ejecutando en Latinoamérica, necesita de estos empresarios, de estos empresariados, que le hagan caso a Estados Unidos y a los que necesiten para tener los países endeudados y conseguir alimentos baratos, porque Argentina produce alimentos para 10 veces el país de la Argentina. Nosotros somos 44 millones de habitantes y Argentina produce, dependiendo del año, comida para entre 500 y 700 millones de habitantes. Entonces, cada vez que endeuda la Argentina es porque un país belicoso, de esto siempre ha sido Estados Unidos, necesita comida barata y la única forma que hay para pagarla es endeudar a la Argentina. Estamos sufriendo en Latinoamérica, en Sudamérica, el Cóndor 2, y esto se está viendo en Paraguay, en la represión a los indígenas también, a la gente pobre, se está viendo en Brasil, se está viendo en toda Latinoamérica. Estamos ante la ejecución del Plan Cóndor 2. Y lo vemos por los presos políticos, y lo vemos por los presos por luchar y los presos por pensar. Y un gran abrazo a Luis Delía, porque yo a Luisito lo conocí en el año 96 y tantos años de amistad para que alguien que ha hecho tanto por la gente humilde y pobre, alguien que ha dado discursos en la OIT, porque poca gente sabe lo ilustrado que es Luisito, poca gente sabe que Luis habla muchos idiomas, que Luis tiene estudios universitarios
y que tiene posgrados y que ha dado charlas en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo, y les ha dado cursos sobre lo que son las leyes laborales. Y la trata, la explotación sexual es precisamente la violación no solo del delito federal, sino de la libertad y del derecho a trabajar libremente, y está considerado dentro de los tratados justamente de la OIT como una de las aberraciones más grandes que puede haber a nivel laboral. Sin embargo, Mauricio Macri tuvo su primer causa por trata de personas en el año 1999 junto con Ramón Puerta, que es el actual embajador argentino en España. Ramón Puerta, como en ese momento no había ley de tratas, y sin embargo estuvieron procesados por la explotación de 65 personas, de las cuales 5 eran niños, en sus campos en Misiones, el mismo año donde Ramón Puerta lo pone como candidato a Mauricio Macri a senador por Misiones. Luego, cuando sale la ley de trata, el 28 de abril del 2008, en la Argentina se le volvió a abrir otra causa por explotación laboral a Ramón Puerta, y Ramón Puerta fue nombrado embajador ante España estando condenado por trata de personas. Entonces, este es un gobierno proxeneta y este es un gobierno tratante con representantes en el exterior, con embajadores condenados por trata. Y eso es lo que tenemos que ver. Raúl Martins, ojalá lo juzguen en México. Si lo juzgan en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, va a pasar como Estiuso, no pasó nada acá. No va a pasar nada acá, porque los jueces son apretados, se son llamados todos los días, porque si no hacen lo que el Ejecutivo les dice lo que tienen que hacer, se los manda a juicio político, como pasó con el caso de Carlos Rosansky, que tuvo que renunciar, como pasó con el caso de Eduardo Freyler, como ha pasado con tantos casos, como se la denunció a una juez por actuar justamente por como lo apretaron al juez Arias, como han apretado cantidad de jueces a la procuradora también, claro, a la Procuradora General de la Nación, metiéndose permanentemente con los derechos constitucionales y con no hay libertad de poderes, no hay libertad de poderes en Argentina, no hay divisoria, o sea, no hay ejecutivo, legislativo, poder judicial, esto es todo una sola cosa y estamos viviendo en una especie de dictadura elegida por una cantidad de gente a la que se le llenó la cabeza y que en realidad si querían votar algo que no fuera el kirchnerismo, podían haber votado cualquier cosa y no a este chico que de tantos problemas que tenía con la droga, nunca lo dejó el padre entrar a reuniones de directorio. Porque siempre dicen, no, porque Franco Macri sí es mafioso. Sí, Franco Macri es mafioso. A Franco Macri tiene ya 1000 años, no sé cuántos años, en 1930, bueno, ok, calculemos, 1930 ya Franco tiene sus añitos. Sí, más bien. Nadie lo va a juzgar. Nadie lo va a juzgar por nada, pero Franco Macri vino con Giorgio Macri en el año 1948 de Calabria, y sí, pertenecen a la Angreta, a la mafia calabresa, pero Mauricio Macri no está ajeno a ello, no está ajeno a Gianfranco, no está ajeno a Mariano, porque tanto Franco como Mariano como Mauricio tienen nacionalidad china e italiana. Pocos países del mundo, creo que ninguno, salvo Argentina, aceptaría un presidente con triple nacionalidad. Y sin embargo, nosotros tenemos a Mauricio Macri con la nacionalidad china, italiana y argentina. Y es presidente, cualquier cosa. Es inaceptable. Por donde uno lo mire, es inaceptable. Si uno ve la causa de su primer divorcio, con golpes y amenazas a la primera mujer, la causa de su segundo divorcio con golpes, amenazas, insolencia fraudulenta, igual que la primera, exactamente igual que la primera, y ahí están las offshores, y ahí está todo, y ahí está el lavado de dinero, la causa de contrabando. Es un tipo que la ley de ética pública, ¿se escucha ahí?
Sí, sí, perfectamente. Bueno, la ley de ética pública que nos conminaron a que se promulgara en Argentina, porque la ley de ética pública no fue un invento argentino, nos obligaron a ponerla en el gobierno de Menem, que es que las personas tienen que estar acreditadas para poder estar en el cargo. Y viola toda la ley de ética pública, pero es la constante de este gobierno. Laura Alonso no es abogada y está en la oficina anticorrupción. Hay funcionarios que pasan de un ministerio a otro, secretaría a otra, o suman ministerios y demás, y ni siquiera tienen estudios o preparación para ellos. Este gobierno asumió con casi 1000 causas penales. Bueno, por eso, Rachel, ahí tenemos que poner, digamos, atención en que quién votó a este gobierno, especialmente la masa de radicales. Así que ahí es donde también hay que apuntar un poco. Pero por eso fue Ernesto Sanz el responsable. Claro. Yo estaba en Coronel Suárez en enero del 2015. Hola. Hola, ¿me escuchás? Se está yendo un poquito la voz, a ver ahora. A ver, yo estaba en el Coronel Suárez en el... No, se está yendo la voz, Rachel. Bueno, vamos a... ¿Después? Ahora ahí estamos. Hola, ¿ahí me escuchás? Perfecto, tenemos 2 minutos, Rachel, por favor, cerrando. No sé si lo votaron la gran masa radical. En realidad Ernesto Sanz entregó el Partido Radical y lo que hace con esto es hacerlo morir, como en algún momento Menem hizo morir una cantidad de partidos políticos, los destruyó por dentro, tomándole a la gente, porque toda la gente que responde a Lisandro Latorre o a Alfonsín no están de acuerdo con Cambiemos. Cambiemos es un engendro maldito, inventado por Lilita Carrió, la Sociedad Rural, la CIA. Sí, pero lo votaron. Y usaron el territorio, se lo dio el radicalismo. Es verdad. El territorio se lo dio el radicalismo y la dirección se la dieron, lamentablemente, caudillos peronistas corruptos que se dieron vuelta como una tortilla. Esto es así, o sea, lo votaron por odio. Porque si uno veía cuando empezó La Nata, Jorge La Nata en el año 2012, su programa, podía ver quién sponsoreaba el programa. Y ahí volvemos a Carrió y a los vínculos de Carrió. Porque Enrique Santos Carrió, cartel de Jalisco, el hijo de Elisa Carrió y de Enrique Santos, que vive en el Chaco, Enrique Santos padre fue uno de los principales autores de los cortes de ruta en el 2008. También. El que fogoneó los cortes de ruta es el primer marido de Elisa Carrió. Y Elisa Carrió cortó el Libertador y Avenida Sarmiento en plena Capital Federal en el 2008. Y si vos veías los sponsors de La Nata, te encontrabas directamente a la Sociedad Rural. Y ahí volvemos a la dictadura. Sorreguieta, como secretario de Agricultura de Videla, el padre de Máxima, la reina de Holanda, regaló centenas de campos robados a desaparecidos y asesinados en la dictadura a militares. Y esas partes, esos amigos y familiares de militares que recibieron esos campos pertenecen hoy a la sociedad rural. Esos grandes latifundios entregados a la dictadura nunca fueron, nunca se los sacó a sus dueños militares, y por eso la sociedad rural tiene que ver directamente con la dictadura y no es democrática como en otros lugares donde se defiende el campo, porque el campo produce la comida que tiene que comer toda la gente. El problema de la Argentina es que la sociedad rural fue impregnada con la dictadura a través de Sorreguieta, y eso se ve claramente en Pergamino, donde la familia de la mujer de Sorreguieta, los Cerruti y Carnicot, son dueños de medio Pergamino. Entonces ahí ves cómo, y encima es el gran bastión el gran bastión de Cambiemos es Pergamino, y es a donde va Máxima, y es a donde van todas las autoridades de Cambiemos, y por eso la gran unión. Una persona de Holanda
el año pasado me dijo que en plena dictadura, se había analizado que la hija de Zorreguieta fuera, estamos hablando de hace 40 y pico de años, Sí. que la hija de Zorreguieta fuera la próxima reina de Holanda. Mira. Bueno. Que ni siquiera cuando dicen, ay, porque tuvimos la reina argentina fue un proyecto de la dictadura. Y así fue como Argentina salvó a la Shell, que en el año 2015 quebraba, y en el informe Bloomberg Internacional de Estados Unidos, dice claramente que Argentina salvó a la Shell de la quiebra por toda la importación de gas y petróleo que se hizo desde China con Franco Macri, que lo mandaron a Chile, y desde Chile nosotros empezamos a comprar gas, porque Chile no produce ni gas ni petróleo. Empezamos a traer toda esa porquería desde China, negocios de Franco Macri, Máxima, Aranguren, Máxima Zorreguieta, Aranguren y Macri. Nosotros nos estamos fundiendo, pero la Shell salió a flote. Bueno, Rachel Holways, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos todo este año, gracias por toda tu información. Es titular de la ONG Alerta Vida, que sería bueno que la puedan apoyar en todo sentido, estar con ella, con Rachel Holways. Gracias por estar siempre con nosotros, y bueno, seguramente la vamos a tener durante todo este segundo año de permanencia aquí en La Rebelde, siempre orientándonos, siempre recordándonos, porque conoce bien desde adentro toda la historia de esta mezcla, ¿no? Esta mezcla corrupta entre jueces, políticos y comunicadores. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.